Para mí es un agrado presentar en esta fecha conmemorativa muy buenas noches. Para mí es un agrado en esta tarde presentar una versión desde el punto de vista arqueológico de lo que fue la campaña libertadora, haciendo énfasis en unos aspectos básicos. Primero que todo, agradezco al presidente saliente, Juan Camilo Rodríguez, quien muy amablemente me solicitó el favor que les conversara sobre este aspecto. También quiero presentar mi saludo a los diferentes miembros de la mesa directiva, a los presidentes de las academias y a todos ustedes. Desde mi visión como arqueólogo, que he trabajado muchos años en el norte de Boyacá, la cordillera oriental y parte del piedemonte casanareño, he tratado de organizar un documento donde no me voy a centrar específicamente en los aspectos y los detalles que ya han trabajado muchos académicos de miembros incluso de la academia de acá, historiadores y demás investigadores, y voy a hablar sobre el papel de la arqueología como un elemento importante para comprender el tema que hoy nos concierne. Por ello, en primer lugar, se presentarán los lineamientos básicos de lo que es la arqueología y luego lo que es la arqueología de la guerra. La arqueología en los campos de batalla se ha puesto en boga desde mediados de los años 80 del siglo XX, con estudios efectuados principalmente en Europa y Estados Unidos. No obstante, lo anterior no constituye aún una vertiente de investigación independiente, al contrario de la historia militar antigua y la arqueología militar, que desde luego son disciplinas consolidadas y establecidas de la historia y de la arqueología. Es más, la arqueología de los campos de batalla podría considerarse una subdisciplina de la arqueología militar. Es un campo de estudio específico que, aunque comparte metodologías de trabajo con la arqueología tradicional, debe adaptarlas en las labores de campo. Para ello es necesario una concentración de esfuerzo considerable y la formación de especialistas que conozcan las diversas facetas del trabajo que abordan, lo que no implica aislarlos de la corriente principal de la investigación arqueológica. La arqueología militar tiene por objeto la evidencia material de la acción militar humana. Para ello, además de hacer uso de los métodos propios de la arqueología, ha desarrollado otros como la prospección de campos de batalla y los análisis de armas. Los estudios arqueológicos en los campos de batalla se han orientado en torno de tres tópicos principales. Uno, el desarrollo de metodologías específicas adecuadas al tipo de yacimiento, tomando en cuenta que un campo de batalla es un yacimiento arqueológico. Segundo, las posibilidades de puesta en valor de estos espacios para el turismo, incorporándolos dentro de parques naturales y desarrollando trabajos de musealización en ellos. Tercero, las necesidades de conciliar la conservación del patrimonio histórico, del cual hacen parte, con las necesidades del desarrollo urbanístico de las comunidades donde se ubican. Es por este motivo que en diferentes países se están desarrollando desde hace varios años estudios sobre este tema y que diversos centros educativos han incluido en su pensum programas que tratan de la arqueología militar y los campos de batalla, involucrando grupos de investigación, publicaciones y portales web. La puesta en valor de estos espacios se ha venido desarrollando en diversos lugares, incluso en Colombia. En ellos se recrean los enfrentamientos que allí han acaecido. Desafortunadamente, estos en muchas ocasiones no van aunados a proyectos investigativos y se limitan solamente a lo conmemorativo. Por medio del estudio arqueológico de los campos de batalla en Europa y América ha sido posible avanzar en el conocimiento de sitios romanos, medievales, posmedievales, de independencia, entre otros. Esto ha permitido verificar o desvirtuar interpretaciones o ideas que se tenían respecto a ellos. Tomando en consideración que el emplazamiento de un campo de batalla debe ser considerado como un yacimiento arqueológico, este es susceptible de ser estudiado,
localizado, prospectado, excavado y por ende interpretado. Para ello se debe desarrollar una metodología apropiada de acuerdo al tipo de evento que allí sucedió, lo cual de por sí supone que se tendrá un tratamiento particular. Algunos aspectos a tener en cuenta en estos estudios son: 1. Localización. Es más complicado en el caso de campos de batallas antiguos o cuando su existencia es conocida por relatos históricos o tradición oral, ya que generalmente en estos quedan muy pocas evidencias materiales. 2. Extensión. En arqueología un tema común es la determinación del tamaño de un sitio arqueológico. Esto depende, entre otras, del tipo de yacimiento, la época, el tamaño y características de las fuerzas. Tercero, el aspecto temporal. Esto es muy importante, pues en ocasiones las batallas duran pocas horas o pocos días. Por eso los elementos presentes serán un reflejo de ese momento. Cuarto, en campos de batalla de época reciente puede haber dificultades para obtener los permisos, tanto de los propietarios como del Estado. Quinto, en el estudio de los campos de combate, las armas y otros elementos, entre paréntesis, cascos, escudos, cierro paréntesis, pueden ser muy valiosos y a veces son recogidos para ser reutilizados. En la antigüedad, las armas metálicas eran valiosas y por eso incluso las dañadas se recogían para hacer nuevas, se fundían y se volvían a hacer nuevas armas. Sexto, la arqueología de un campo de batalla moderno tiene la capacidad de ampliar contenidos, los conocimientos contenidos en las fuentes de archivo e incluso modificar las versiones que se tienen de ellas. Con respecto a los procedimientos del trabajo, es importante la utilización de detectores de metal, GPS, es decir, aparatos de posicionamiento por satélite, equipos topográficos y sistemas de información geográfica que permiten ubicar con detalle los elementos hallados. La importancia estratégica al ser cruces de caminos o áreas de tránsito importantes, esto generalmente se refrenda por la existencia de yacimientos arqueológicos antiguos, estaciones de arte rupestre u otros elementos que indican que esos lugares no han pasado desapercibidos para las comunidades a lo largo del tiempo. El hallazgo de fosas comunes es importante porque brinda información paleoantropológica y de antropología forense clave para comprender aspectos del enfrentamiento y sus participantes. En campos de batalla, tanto en Europa como en América, se han propuesto planes de manejo que han convertido esos espacios en parques arqueológicos, monumentos históricos o lugares sagrados que pueden ser visitados. En ocasiones hacen parte de parques naturales. Es el caso del Parque Nacional Pisba, el cual engloba parte del trazado de la Ruta Libertadora. En Latinoamérica, el estudio arqueológico de los campos de batalla se ha desarrollado principalmente en Argentina, aunque también hay trabajos en México, Brasil, Perú, Uruguay y Colombia. En Colombia se tienen los trabajos desarrollados en Subachoque por Ruge y Merín en 1995, en Cartagena por Carlos del Cairo 2011, en el Puente Boyacá por Bojero y Posada 2004, en el Pantano de Vargas por Rodríguez y Bojero 2014, y en Colombia también se tiene al menos un documental sobre la batalla de Boyacá. Pasaré a describir brevemente cada uno de estos trabajos. En el año 91-95, Jorge Ruge y Harry Marimer, con detectores de metal, inspeccionaron el predio de la batalla de Subachoque de 1861. Allí recuperaron objetos que según su disposición espacial permitieron establecer la localización de los campamentos de los generales Mosquera y París. Se tiene otro estudio desarrollado en Cartagena por Carlos del Cairo en el año 2011. Ese se efectuó en la batería San Felipe, en la isla de Tierra Bomba. Allí, analizando dos tipos de evidencias que permitieron entender la confrontación que se dio allí en 1741, los restos de la estructura militar, la batería San Felipe y los indicios materiales y documentales del escenario bélico, se obtuvieron evidencias del ataque naval sobre el fuerte y pruebas de la defensa, por parte de los defensores de esta. Entre los vestigios del ataque inglés
pudieron corroborarse a través de la recolección y análisis de fragmentos ferrosos, entre paréntesis, esquirlas de bombas, fragmentos de balas, cierro paréntesis, pedernales o chispas de fusil y fragmentos de vasijas para el almacenamiento de pólvora. También se revisaron las estructuras de la batería con el objeto de detectar trazos o huellas del impacto de los disparos. La distribución de los vestigios mostró que la mayoría de las esquirlas se localizaban en los parapetos y estaban incrustados en los muros. En la parte posterior del almacén se registraron esquirlas, fragmentos de balas, ladrillos y tejas con huellas de incendio. En el almacén se hallaron recipientes cerámicos de origen inglés, estos quizá asociados a la corta ocupación de la batería por parte de ellos. Como evidencia defensiva se tienen marcas en el suelo, cerca de las troneras y el almacén, que sugieren la movilización de los cañones sobre las cureñas. Se detectaron también huellas que parecen relacionarse con el almacenamiento de balas. Esta batería fue abandonada luego del ataque y no se evidenció una ocupación posterior. No solo las evidencias arqueológicas aportaron a la comprensión de las tácticas ofensivas y defensivas, también los documentos y escritos y la cartografía permitieron darle sentido a la cultura material identificada. Pasaré ahora sobre la campaña libertadora de 1819 y sus batallas. Como ya se dijo, la campaña libertadora inició en la población venezolana de Mantecal el 26 de mayo de 1819 y concluyó con la entrada de Bolívar a Santa Fe el 10 de agosto. Un elemento central en el desarrollo del conflicto y que motivaría la elección de los lugares de enfrentamiento parece haber sido el control de las áreas de tránsito y de recursos, es decir, de los caminos, los cuales se encontraban supeditados a los accidentes geográficos y las condiciones del terreno. A manera de ejemplo se tienen los humedales en el pantano de Vargas y el valle de Sogamoso, los cuales se encuentran documentados en mapas de los siglos XVI y XVII y que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Esto condicionaba el trazado de los caminos, pues debía ir bordeando las colinas por encima del nivel de los pantanos, tal como lo vemos actualmente en los pueblos, por ejemplo, el altiplano, que se encuentran no en la parte baja la mayoría, sino muchos a los lados. Por esta razón, el ejército, para cruzar la cordillera oriental y llegar a territorio boyacense, seleccionó una de las varias rutas que permitían acceder al altiplano, evadiendo los controles establecidos por las fuerzas españolas y las dificultades del terreno, accediendo de paso a los recursos. Sobra decir que generalmente esos pasos fueron transitados desde tiempos inmemoriales. Prueba de ello es la existencia en su entorno de sitios arqueológicos de época prehispánica. Algunos historiadores mencionan las opciones que tuvieron para remontar la cordillera y los pros y contras que tendría cualquier elección. Las principales eran, primero, las principales vías que tenemos que ellos pensaron para atravesar la cordillera. La primera sería por la salina de Chita, siguiendo por Chita y Soatá para seguir a Sosacón, Sátiva, La Paz de Chitagoto, Belén, Cerince y Duitama. Esta ruta inicialmente bordearía el piedemonte araucano, cruzando por Tocoragua y territorios de la hacienda Caribabare, ascendiendo por el valle del río Casanare. Así se evitaba cruzar la zona montañosa situada al norte de este río, que presenta una topografía muy abrupta. Esta sería la mejor opción, pues el clima era más benigno y la topografía más suave. Además, era la zona más poblada. En contraposición, este trazado era más extenso y había guarniciones españolas. Entonces, al respecto de esto último, tenemos datos de que en las cercanías a la salina, en un sector elevado, cerca del cementerio de la población, hay una estructura en piedra en forma de estrella que recuerda a la existente en Paya. Abro paréntesis, fuerte en forma de estrella con foso. Cierro paréntesis, que protegía el acceso a la salina. Segundo, por el tablón de Támara, Paya y Pisba, hasta Socha. Este trayecto presentaba la topografía más abrupta y el clima más inhóspito por la altura del páramo, siendo más corto que el anterior, la razón por la cual los españoles no creyeron que los patriotas ascendieran por allí y por ello solo tenían un pequeño destacamento en el caserío de Paya.
Es importante precisar que esta ruta a partir de Paya se dividía en dos, una al suroccidente hacia la Braganza Grande y otra al noroccidente a Pisba, donde habría a su vez dos rutas opcionales, la primera por el páramo de Pisba, que sería la que tomaron, y una más corta que iría hacia Mongua y Gámeza. Tercero, la ruta a la Braganza Grande, Sogamoso. Este trazado era difícil por la topografía, pero tenía a su favor la menor extensión. Por eso los españoles consideraban que podía ser la ruta elegida. Debido a eso tenían un destacamento de 300 soldados que podían ser auxiliados desde Sogamoso. Cuarto, la vía del Valle de Tenza. Por esta se podía acceder a Tunja o a Santa Fe y se encontraba resguardada por 400 hombres. La ruta elegida fue la segunda, pues con ella se pretendía lograr una sorpresa estratégica, lo cual sucedió. El camino desde el Tablón de Támara se inició el 23 de junio, la vanguardia llegó a Socha el 2 de julio y el 7 llegó Bolívar. Los últimos en llegar fueron los miembros de la Legión Británica. En ese trayecto, el día 27 de junio, hubo un enfrentamiento en el pueblo de Paya, situado a 950 metros sobre el nivel del mar, en el cual las tropas patriotas vencieron al destacamento español. Este sitio presenta importancia estratégica, por cuanto desde Paya, cruzando el río Payero, se puede acceder a la Braganza Grande y posteriormente a Sogamoso. Siguiendo al noroccidente, se toma el camino a Pisba y el páramo del mismo nombre. En ese sector, en un lugar prominente, cerca de Paya, los españoles construyeron una fortificación en piedra, con forma de estrella y un subterráneo que la comunicaba con el exterior, la cual franqueaba el paso hacia el páramo. En esta fortificación se desarrolló parte del combate, hasta que los españoles fueron desalojados, retirándose al puente sobre el río Payero, el cual defendieron hasta el anochecer, cuando se retiraron a la Braganza Grande, no sin antes cortar el puente. Lo anterior muestra que Paya y Pisba eran sitios muy estratégicos, donde los senderos que cruzan la cordillera coinciden con las sendas utilizadas desde época prehispánica por los indígenas para llevar y traer sus productos de otros lugares, como se indicaba por parte de testigos indígenas en la visita a Pisba en 1571. Desde este punto se podía ir fácilmente a Sogamoso, a la zona de Chita o a los llanos. Y el trayecto a Chita, por ejemplo, tardaban solamente los indígenas 3 días en hacer el trayecto cruzando todo el páramo. A los llanos ellos llevaban ollas a vender, es decir, tenía que haber un muy buen sendero. Y pues a Sogamoso les quedaba todavía más cerca. En imágenes presentadas en la página web del municipio de Paya se observa una estructura en forma de estrella elaborada en piedra, la cual muy seguramente corresponde a la mencionada en los documentos históricos. Su diámetro podría alcanzar los 30-40 metros, con muros de aproximadamente 1,5 metros de alto, estando circundada por un foso. Esta estructura es un bien cultural muy importante que merece ser documentado, tanto desde el punto de vista arqueológico como arquitectónico, y debe ser incluido en la lista de bienes protegidos. Es de anotar que desde Pisba y Paya se puede acceder a Mongua y de allí a Gámeza y Tópaga, pasando cerca de las salinas de Mongua y Gámeza. Por información procedente de un estudio reciente sobre el arte rupestre de Gámeza e Iza, se sabe que en esa zona hay uno de los caminos más cortos y favorables para desplazarse del Valle de Sogamoso a los llanos. Actualmente se tiene contemplado la construcción de una carretera de Mongua a Pisba. Según una información procedente del estudio arqueológico desarrollado en esa zona, mencionaban que de la zona, desde Mongua a caballo, en unas 6 horas estaban allá, llegaban a la zona de Pisba. Este camino, además de ser el más directo hacia Sogamoso, tendría otras ventajas. Entre estas, un clima más benigno, pues no habría necesidad de ascender tanto, siendo el tramo de páramo a cruzar más corto y menos elevado. Muy seguramente por allí transitaban los indios de Pisba cuando iban a Sogamoso a intercambiar sus productos. Por consiguiente, es probable que la elección de dirigirse a Socha por el páramo de Pisba obedeciera a que en ese lugar se tendrá acceso a recursos procedentes de Soatá, Chita, y sería fácil comunicarse con Charalá y el área santanderiana, zonas donde la población era más densa y había posibilidad de reabastecerse de bienes básicos para proseguir la jornada.
Una vez llegó a Socha el ejército patriota, pudo reaprovisionarse con todo tipo de elementos provenientes de las poblaciones vecinas. Posteriormente hubo algunas escaramuzas con las tropas realistas en cercanías a la población de Corrales, en pleno cañón del Río Grande de Sogamoso o Chicamocha. Esto desembocó en el combate o batalla de Gámeza, acaecida el día 11 de julio, cerca de la desembocadura del río Gámeza en el Chicamocha, siendo el centro de acciones el puente de Gámeza. El resultado de este enfrentamiento fue incierto por cuanto ambos bandos se retiraron del campo luego de varias horas de lucha, los realistas a Tópaga y los patriotas a Gámeza y luego a Tasco. Las bajas y heridos en cada bando fueron de aproximadamente 100 efectivos. En esa acción fue herido el comandante del batallón Cazadores, Antonio Redondo, quien falleció posteriormente en los aposentos de Tasco, donde estaban ubicados los cuarteles patriotas. El área donde se desarrolló la batalla de Gámeza presenta un alto potencial arqueológico y corresponde a una vía de tránsito natural, donde se cruzan dos caminos, uno paralelo al río Chicamocha, comunicando la zona de Sogamoso con el norte del departamento. Desde allí se desprende otro camino que va al oriente, siguiendo hacia la cordillera, sectores donde los campesinos mencionan hallazgos frecuentes. Entre estas, las estatuas como las encontradas en la salina de Mongua a mediados de los años 60. Además, cerca de este lugar existe un vado que permite cruzar hacia la margen izquierda del río Chicamocha. En este sector se conoce desde mediados del siglo XIX la existencia de arte rupestre, siendo muy conocida la piedra de Gámeza, pintada hacia 1851 por Carmelo Fernández, miembro de la Comisión Coreográfica, y descrita por otros autores como Codazzi, Triana y Ancísar. En las peñas de ese lugar se tienen referencias de cuevas funerarias, algo típico en el cañón del río Chicamocha. También se ha referenciado arte rupestre, siendo predominantes las pictografías respecto a los petroglifos, de los cuales se tiene referencia en Paz de Río. Lo anterior confirma cómo a lo largo del tiempo la comunicación en el altiplano se dio siguiendo los pasos naturales por los cuales discurrían las sendas indígenas. De Tasco, las tropas patriotas cruzaron entre el 16 y 17 de julio el río Chicamocha utilizando 4 cabullas, entre paréntesis tarabitas, cierro paréntesis, instaladas para tal fin, llegando a Serinza el 17 de julio y posteriormente a Duitama. Es probable que en este sector existiera desde antes al menos una cabulla que permitiera la comunicación. La próxima contienda se dio el 25 de julio, cuando ambos bandos se enfrentaron en el pantano de Vargas, situado a unos 8 kilómetros al oriente de Paipa. Se trata de un valle plano bañado por varias quebradas que desembocan en el Chicamocha. En este pequeño valle, al igual que en el de Sogamoso, había humedales documentados en la cartografía colonial. De ahí su nombre. Por allí, bordeando las colinas, iban los caminos que comunicaban a Paipa con Tibasosa, los cuales se cruzaban en el sitio de las Ayalas con el camino de Duitama y el de Toca a Tunja. Este valle se encontraba enmarcado por los cerros del Cangrejo al sur y del Picacho al norte. Los autores señalan que falta prospectar intensivamente el área denominada Barital, posible escenario de enfrentamientos donde se producirían las mayores bajas y estaría la fosa común. En ese trabajo se hace mención a la importancia de los estudios de bioarqueología y antropología forense, los cuales brindan información básica que permitirá conocer las condiciones de vida, entre paréntesis, salud, demografía, nutrición, cierro paréntesis, y la causa de la muerte de los implicados en el conflicto. Un elemento a tener en cuenta es que la percepción del territorio donde se dieron tanto la batalla de Boyacá como la del Pantano de Vargas ha variado debido a las intervenciones desde el momento de las confrontaciones hasta la actualidad. En el caso del Pantano de Vargas se tienen varias intervenciones, entre las que es posible mencionar la construcción de vías, las modificaciones en el cerro donde se instaló el monumento a los lanceros, el desecamiento del pantano por obras de drenaje. También cambió la cobertura vegetal de las colinas, la que al momento de la confrontación era baja. Hoy hay pinos sembrados hace unos 50 años en el marco de un proyecto de reforestación. La campaña de 1819 culminó con la batalla del Puente Boyacá, en el lugar por donde discurre en dirección occidente-oriente del río Teatinos y a donde llegaban los caminos que venían de Samacá y Tunja,
concentrándose en la casa de teja o de postas. Allí el ejército patriota logró cortarle el paso a las tropas realistas, derrotándolo después de unas pocas horas de combate. Para el campo de Boyacá se tienen varios estudios arqueológicos que dan cuenta del alto potencial de la zona. Allí en 1983, Virgilio Becerra realizó un estudio sobre los abrigos naturales de la región. Se reportaron 56 pinturas rupestres y un petroglifo cerca del municipio de Nuevo Colón. También se identificaron 2 pisos de habitación. En el más antiguo se detectó un fogón, huellas de poste de vivienda, una zona de desechos, fragmentos cerámicos y un área de talla en piedra. Este piso fue ubicado cronológicamente en el año 2160, más o menos 60 antes del presente, en el periodo premuisca. Esto sugiere que la zona fue habitada muy tempranamente y no se descarta la presencia de evidencias de comunidades cazadoras-recolectoras aún más antiguas. Otro trabajo corresponde a la prospección arqueológica para la ampliación de la carretera Bogotá-Briceño-Sogamoso. Este estudio se ejecutó en el marco de la arqueología de los campos de batalla. Para el análisis arqueológico del campo, los autores tuvieron en cuenta, entre otras, las modificaciones y cambios desde la época en la cual se dio la batalla. Ellos anotan que el laboreo agrícola habría causado un impacto moderado sobre el campo y los vestigios. Caso contrario son las modificaciones ocasionadas por las construcciones conmemorativas erigidas allí desde finales del siglo XIX, siendo las más drásticas las hechas entre 1940 y 1983, y la urbanización de la zona. Se señala que al momento de la batalla por allí discurría el camino real que comunicaba Santa Fe con Tunja y de allí iba a Pamplona y a Venezuela. Una vez cruzaba el puente sobre el río Teatinos, se dividía en 2, el que iba a Zamacá y el de Tunja, pasando por la casa de teja. Posteriormente, con la erosión de los vehículos automotores, el tránsito se modificó, haciendo necesario adecuar la carretera central del norte en 1919 y construir un puente sobre el río Teatinos. Estas intervenciones hicieron inviable la evaluación arqueológica de algunos sectores del sitio de batalla. Entre los elementos recolectados en la prospección hay 3 proyectiles para fusil hallados cerca de la casa de teja, cuya relación con la batalla sería indudable. Junto a la misma estructura se halló un fragmento que correspondería al cañón de un fusil. Otro elemento fue un adorno en forma de escudo que pertenecería a un chaco o cubrecabezas. También se halló una posible baqueta a 40 metros de la casa histórica actual. Este elemento haría parte de una pistola española de 1808. Además se encontraron otros objetos de cronología posterior. Abro paréntesis, cartuchos de salva, un proyectil, una granada de humo, empaques de raciones, estacas metálicas, cierro paréntesis. Estos habrían sido utilizados en simulacros de la batalla en el siglo XX. También se recolectaron herraduras, clavos en hierro forjado, un fragmento de una escudilla hecha en hierro colado y parte de una llave de un candado o cerradura de ojo, dispersos en el costado sur de la casa histórica. Superficialmente se hallaron fragmentos cerámicos coloniales y republicanos y el borde de un recipiente cerámico aparentemente importado. Esto coincidiría con la existencia en ese sector, que es cruce de caminos, de una posta mencionada a comienzos del siglo XIX. En los pozos de sondeo excavados cerca de los abrigos dispersos en el área se halló cerámica premuisca y desechos de talla líticos. En uno de esos abrigos se encontró material lítico, solamente material lítico. Esto indica que venían siendo utilizados por lo menos desde hace 2100 años. Esa utilización sería también de carácter ritual, como lo parecen indicar las pictografías. Posteriormente en la colonia habría un aumento en la densidad de población y se establecería un molino de trigo en la zona. Los autores concluyen que el campo de batalla de Boyacá no corresponde exclusivamente al área aledaña al puente actual, sino que abarcó terrenos aledaños a la casa de teja. Por ello, uno de los aportes de la arqueología será precisar, a partir de la distribución de los vestigios, las posiciones de los bandos en combate. Para ello es necesario prospectar el total del campo. Los autores anotan que el viejo paredón existente entre el antiguo camino de Tunja, la carretera central del norte, y la vía de Zamacá corresponderían con la ubicación original de la casa de teja, mientras que la actual sería la casa de paja observada en pinturas del campo.
Allí quedarían las caballerizas y una forja. En conclusión, se puede afirmar que para el conocimiento de la campaña libertadora, una fuente de información adicional es la arqueología, la cual puede ayudar a comprender y explicar aspectos relativos a los eventos que se dieron. A manera de ejemplo, el análisis de la información arqueológica e histórica del campo de Boyacá, asociada a un buen conocimiento del contexto geográfico, muestra cómo este fue un lugar prominente en el territorio, siendo el área de tránsito más expedita en la comunicación entre Bogotá y Tunja, lo cual se facilitaba con la existencia de un vado. Además, desde allí se puede descender por el río Teatinos al Valle de Tensa y a los Llanos. Este lugar no pasó desapercibido para las comunidades humanas que trasegaron el altiplano en diversas épocas, existiendo evidencias de su ocupación desde hace varios milenios. No se descarta que con trabajos más detallados se reporten vestigios de comunidades cazadoras recolectoras. La importancia del lugar como cruce de caminos y de marcador territorial se halla refrendada por la existencia en los abrigos de manifestaciones de arte rupestre. Por consiguiente, es posible considerar este recinto significativo para nuestra historia como un lugar sagrado ancestral. Ahora bien, somos conscientes que la Ruta Libertadora, y en especial el puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, han sufrido intervenciones fuertes a lo largo del tiempo. Por tal razón, se debe pensar en el desarrollo de un plan de manejo integral para toda la ruta, idea que no es nueva, por cuanto ya hay instituciones que tienen entre sus propósitos proyectos de manejo y conservación, como es el caso de parques nacionales, que con el Parque Nacional Pisba está desarrollando un plan de manejo integrado. Con este proyecto se pretende diseñar el plan de conservación y manejo de la ruta Pisba-Socha, Socha Nuevo, Socha Viejo, Tasco. A pesar que el objetivo central es lo ecoturístico, también se tiene proyectado una caracterización cultural, un estudio de arqueología histórica y la adecuación del camino real. Un proyecto de este tipo puede ampliarse a toda la Ruta Libertadora y sería una forma efectiva de ponerla en valor. Aunado a esto, podrían ejecutarse actividades de musealización en algunos lugares de la ruta, todo ello en el marco de la conmemoración del Bicentenario en el año 2019. Con un inventario detallado de los bienes a lo largo de la Ruta Libertadora, se podrían rescatar bienes de gran importancia y valor histórico que, a pesar de ser conocidos desde el siglo XIX, se hallan prácticamente en el olvido. Ese es el caso del famoso trincherón de Paya, del cual solamente se conocen unas pocas imágenes. Se sabe también de la existencia de una fortificación en La Salina, mencionada por Bolívar en comunicación del 13 de junio de 1819 al general Páez. Abro paréntesis. A pesar de ser el camino de La Salina el que está más cubierto y fortificado, estoy decidido a hacer mi marcha por él. Cierro paréntesis. No sería de extrañar que en la cordillera oriental existan otras construcciones similares. Esta asunción se basa en comentarios de campesinos en algunos pueblos santanderianos, los reconocidos por parte nuestra, quienes mencionan la existencia de trincheras y pasadizos subterráneos, información que es necesario verificar. Muchas gracias. Agradecemos al académico Pablo Fernando Pérez por su discurso de orden. Último punto del programa. El himno del ejército. ¿Cómo? Tú levantas la sesión. Y después tú levantas. Bueno, muchas gracias al académico Pablo Fernando Pérez por su importante disertación. Y no quiero levantar la sesión sin antes expresar mi agradecimiento a mi esposa Isabel Cristina y a mis hijos Sofía Cristina y Julio Eduardo por el apoyo que me han dado para asumir el compromiso de esta misión. Muchas gracias a todos los asistentes y se levanta. El último punto del orden del día, presidente, es el himno del Ejército interpretado por el Batallón Guardia Presidencial, con el que se cierra la sesión. De pies, por favor.
Agotado el orden del día, señor presidente. Se levanta la sesión.